Mirá, te miro bola viniendo Sí. y tenés un marco de otro planeta. Tremendo. Nuestro viaje por Serbia en autocaravana empezó muy loco. Pero qué bueno que haya sido así. Ya estamos andando entonces por las rutas serbias, pasando por el primer poblado y seguimos con el ambiente rural, ¿no? Muy copado. Mirá, de otra época, mirá lo que es eso. Porque antes de meternos en sus grandes ciudades o sumergirnos en su historia controversial, esta será la imagen que nos quede para siempre de Serbia. Y hoy te vamos a llevar con nosotros a una aventura inesperada bajo tierra. Y si digo inesperada, es porque este día arrancó en una estación de servicio, donde teníamos que hacer tiempo mientras esperamos a que lleguen los repuestos para arreglar nuestro dron. Parece que los paquetes no van a moverse hoy y hasta el lunes obviamente no van a llegar. Vamos a ir a conocer un poco los alrededores, estamos en una región bastante particular. Decidimos hacer un pequeño circuito. Por una ruta terciaria que apenas empezó, nos sumergió en un paisaje cultural que no habíamos visto nunca desde que empezamos a viajar por Europa. ¿La ves? Sí, increíble, es muy de loco, película. Muy de película. Nos encontramos en el sureste de Serbia, a solo unos 7 kilómetros de la frontera con Bulgaria. Esta es una de las zonas más remotas del corazón de la antigua Yugoslavia. Tan alejada es que retrasó hasta hoy la oleada de modernización post caída comunista, dejando a la vista una vida realmente de otra época. Muy loco. En el camino vimos un cartel que ameritaba hacer un desvío, pero nos perdimos y tuvimos que pedir indicaciones. Ok, so I come and turn right. Y fue así como llegamos a este curioso poblado llamado Peterlash. Esto parece ser como el ayuntamiento. ¿Qué hay para allá? Como una especie de auditorio completamente destrozado. Bueno, nuestra ruta está el objetivo, que es meternos en una cueva. Yo creo que ya no había mucho misterio en lo que queremos hacer por esta zona. Nos va a llevar una ruta por aquel lado, unos 2 kilómetros metros de desnivel en terreno lo que vamos a tener. En teoría estamos cerca. Y digo en teoría porque en teoría también estaríamos cerca del camino y nunca lo encontré. Pero acá ya se empieza a ver como al menos un desnivel donde podríamos empezar a buscar si está la entrada a la cueva. Acá estaba la Pepa. Ah, sí. Como que estábamos queriendo entrar por el garaje. Claro, por el garaje. Hay una puerta. Tiene candado. ¿Qué esconden que tiene candado? Y hay como una puerta vieja. Como que caducó la puerta vieja. ¿Y reemplazaron con esa? ¿Y qué hay adentro? Pero... y es un pasillo que sigue. Pero se puede pasar por el costado. ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Te vas a mandar por ahí? Es muy loco cómo están las estalactitas formándose. Es muy loco cómo acabas de pasar. Esto. ¿Qué hay? Adiós, Guille. Esto sigue. Hay como una cámara, me puedo poner un poquito más erecto. Hasta ahora nada interesante. No hay mucho más. Yo te voy diciendo. Hay como unas aberturas, una roca gigante que estorba el paso. Las paredes parecen como si fuesen de
de gelatina. Pero en realidad, o sea, no es como que gelatina. Es bien duro. Por allá entramos. Y por acá. Y habría que seguir, che. A ver. ¿Cómo que tenés que entrar banana? Sí, más acostada. ¿No? Todo el tiempo banana. En ningún momento podés dejar de estar banana. No, estás todo en la curva todo el tiempo. Ahí está. Tranquila, todavía estás muy encerrada para. Yo me hubiese arrastrado un poco más. Sé que es difícil. Bueno, vamos. Ahí. Y yo digo que acá hagamos el próximo relevo. ¿Cómo próximo relevo? Y vos me esperás y yo voy a ver qué onda. Ah, sí, me parece bien. Más seguro. Sí. Esa. ¿Te lastimaste? ¿Te golpeaste? No. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Muy bien. A ver. Hay una escalera. ¿Cómo una escalera? Hay una escalera, ¿podés creer? No. ¿De fierro? Sí. No es fácil. ¡Ay, me caigo! Y está atornillada. Pero no llega hasta acá la onda. ¡Ah, no! ¡Sigue! Bueno, subo por la primera escalera, ¿eh? Esto está igual del tiempo de ñaupa. Ahora, hay otra escalera, pero hay que pasar por un lugar muy angosto. Ahí voy, ¿eh? Esta es la cámara de los dientes, la voy a llamar. Porque en la pared parece como si fuesen dientes de calavera. Y Ari, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? Ok, te voy a esperar acá. Me imagino que las mochilas las dejaste, ¿no? No, te lo tengo acá encima. Vas, dejalas. Es que si es... Sí, y si es si salimos... No creo. Bueno, a ver. Dejalas acá en la cámara de la primera escalera. Sí, Ettore, dale. Acá. Ahí. Ahí va. No, por ahí no. Uy, ¿cómo subiste acá? Cuando estás ahí mirándolo parece que no es posible. Pero cuando lo empezás a resolver con el cuerpo decís, bueno, se puede. Sí, se puede. Solo que tengo un perro. Ahí, quieto ahí. ¡Dale, Torito! Dale, Toringo. Ahí está. Que está todo tan patinoso que también me da impresión, ¿viste? Bueno, ¿vas a pasar a la cámara de la segunda escalera? Bueno. La cámara de la segunda escalera, la cámara de los dientes, llamo yo. ¿Por qué de los dientes? Ya lo vas a ver a los dientes. Bueno, vamos a hacer otro relevo. Otro relevo acá. Porque no sé qué tanto más pueda seguir subiendo por las cámaras. Para admirarlo, la cámara de los dientes tenés que subir
Podés dejarlo el detector ahí. ¿Crees que suba? No, Quieta ahí. no. Si querés, mirá los dientes. Uah. Se pone medio loco acá, ¿eh? Llegué a otra cámara, ¿eh? Esta está muy buena. No, vení, es muy fácil llegar a esta. Y hay como una estructura alienígena. Así que esta es la cámara Alien. Bienvenida a la cámara de los genitales alienígenas, Lea. ¿Por qué tienen que ser genitales alienígenas? ¿Qué sería esto? ¿Una calavera alienígena? ¿Un corazón alienígena? Puede ser ¿cómo se llama? Gliotis, no me sale ahora el nombre. Yo estoy completamente sucia, o sea, no preví que me iba a meter tanto. Es como la forma del coral, ¿viste? Sí. O de las algas, ahí como, o sea, como una cascada que va quedando solidificada, que va quedando las columnas también, y acá abajo donde llega todo, se van armando según la cantidad de agua que brote, como piletitas. Y se va viendo la cantidad la forma del agua, ¿no? Que fue dejando el sedimento y tiene toda la forma. Es completamente hermoso. Bueno, yo digo de hacer una última avanzada. A ver qué hay allá. Siempre uno quiere ir un poco más allá. Pero ya como que la fuerza de la linterna no es la misma con la que entramos. También que son truchitas, ¿no? Pero tenemos que volver, debemos estar ya a esta altura, unos 200 metros, digo yo. Y más o menos, sí, estamos. Lo que sí es como que ahora las cámaras se hicieron súper amplias. La dimensión impresiona. Y hay algunas escrituras ya de pacto. Pacto Troyan. ¿Vamos hasta ahí? Mirá, te miro bola viniendo Sí. y tenés un marco, pero de otro planeta. Es tremendo. Sí. Mirá dónde está Ettore, la estalactita que dónde está Ettore. Tremendo. Creo que esta es la parte más habitable de la cueva. ¿Qué es eso? Como recién acá es donde llegarías a tu casa a dormir. Es Me gigante. da miedo irme y desorientarme. Mirá para este lado, vení para este lado. Mira ahí. Te da una impresión. Es tremendo. Ok. En esta cueva creo que es como una distribución gigante de otras cuevas. Y es realmente grande. Towa. Entonces lo que tenemos que hacer, creo yo, es ya como darnos como que llegamos a la Al corazón de las cuevas. Porque si podemos, capaz que nos metemos en otra cueva y después cuando salimos nos desorientamos. Claro, Y nos metemos en otra que no es la nuestra, sí. que es la de allá abajo.
Sí. la que dice Towa. Acá por eso dije Pacto. Towa recién. Sí. Así que te felicito, estuvo muy buena la aventura. Sí, gracias por traerme. Muy bueno. No la tenías, es de las mejores No, que no hemos la estado, tenía. La verdad que pensé que era, o sea, con lo que vimos al principio, pensé que iba en una cuevita, sino más. La verdad que hay muchas cuevas acá a lo largo de todos los Balcanes. En el mapa se van encontrando, entonces como que pensé que iba a ser un agujerito nada más y fue un verdadero laberinto. Y estas formas psicodélicas que tiene la formación del techo es algo que me voy alucinada. Dale, Toro. Vamos. Dale. Dale. Se quiere ir. Siendo las 5 de la tarde, vamos a avanzar del pueblito para buscar un lugar donde dormir. A mí me parecía que era buen lugar para dormir, pero estábamos muy en el centro de la escena. Se sentía como que estábamos, vamos a decir, estacionados sobre la plaza principal de la comunidad. Entonces me daba un poco de cara dura quedarme. Está bien. Vamos para algún otro ladito. Esta zona no es todo lo que se pudo ver, pero ya a mí me alucinó. Sí, ya la primera parada fue increíble. Bonita esta parte de la ruta, todo el prado verde espectacular, el sol en el ángulo justo. Es un cuento, ¿eh? Está siendo hermoso. Si algo le faltaba este día que arrancó, que no sabíamos qué iba a pasar, tuvimos la aventura y ahora está una parte de la ruta que es preciosa. Qué lindo. Mirá. Sí, no, tremendo. Es el final de Gladiador este campo. Sí, no, increíble. ¿Querés ir a sacar una foto de Gladiador? Upa. Mirá, ¿Qué tiene? mielcitas. Venden mucha miel. Mirá, Mirá, ahí acá también. Ah, pero no tenemos plata nosotros todavía. Ah, bueno. Serbia. Fuimos a cambiar. Su propia producción. Hemos llegado y justo se ve que todas estas personas que se están yendo en todos el mismo juntos. momento son como de la misma familia y pareciera, o sea, imaginamos nosotros, porque necesitamos imaginar una historia de por qué estaban todos cuando... De cumpleañito. Uy, hay un oso. Mirá este perrazo. Decí que tengo un Ettore que me defiende. Mire, pero es gigante. Mirá que es grande, Mirá Ettore, qué ¿eh? tamaño que tiene. Che, el negro no me da mucha confianza. Juntos. Qué cacho de cabeza que tiene. Bueno, ya está, basta. Vamos. Bravo. Ah, chicos. Muchos nos dejaban comentarios sobre que tengamos cuidado con los perrazos y Ettore. Y No, ya los verán perrazos que... tienen que tener cuidado de eso. Claro, Ettore se maneja. 7 años de andar con el perro libre. Siempre y cuando que el perro se maneje libre, como Ettore, jamás un problema. Sí, no. Los que son más agresivos son los perros que van atados. Sí, sobre todo cuando son perros que, qué sé yo, son perros de correr y demás y los tienen encerrados en lugares, cuando salen se ponen, porque están desbalanceados en sí emocionalmente. Pero estos, qué lindo que es. ¿Cómo encontraste esta ruta? Mapa, darle Porque- mapa.
O sea, si bien está preparada para recibir turismo, gente, no es algo que esté como difundido, vamos a decir, como una zona recomendada para visitar en Serbia. Y estoy quedando con la boca abierta. Mirá qué loco que está, ¿no? Mira. El desgaste. Están como oblicuos, muy loco que está oblicuo. Está como que todo inclinado en la caída, es buenísimo. En este recorrido de primeras impresiones venimos muy asombrados con lo que es Serbia, porque este caminito que estamos haciendo, recorrido chiquito, nos viene llevando por unos paisajes preciosos donde también podemos ver al costado de la ruta cómo la gente está cultivando unos campos que en primera impresión, uno que es extranjero y llega y mira, pareciera que son de uso comunal o al menos que no están delimitados por, vamos a decir, por alambrados. Entonces te da como una apertura que invita a caminar. Y dentro de estos pueblos que vamos cruzando, llegamos a este que está bastante particular. Está muy loco, muy loco. Estaba viendo que hacía historia a ver si lo molestaba el señor. Nada, paremos un toque y caminemos a ver con qué nos cruzamos, ¿no? Porque es como que nos vamos llevando la impresión de la carretera y al bajar ya es como todo mágico, mira, como que hay las florcitas blancas que parecen... Caen así mágicamente. Sí, una película épica de Japón. Y esto, los graneros, queríamos caminar un toque. También donde estaba tomando agua, que es como que me hiciste salir rápido por el señor todo, había como un cartel de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Loco. Eso se ve mucho por toda esta zona y quizás lo que este recorrido nos está haciendo, al menos a mí, es conocer esa Serbia que es el último país de los Balcanes, de los países donde podemos andar tranquilos como argentinos, que nos faltaba conocer. Cuando venís viajando por los otros, es como que siempre te dicen Serbia, no. Porque te hacen claro, odiarla, ¿no? Sí, o quizás como entrar con respeto, entrar como precavido, porque bueno, la historia, la carga histórica y guerras demás, que ya nos vamos a estar adentrando a medida que empecemos a recorrer el país, es tan fuerte que genera eso. Pero este recorrido que estamos haciendo, ojalá te lo estemos contagiando, las ganas de meterte a pesar de lo que se dice y conocer lugares para descubrirlos siempre con los propios ojos o con una mirada de curiosidad, ¿no? No de prejuicio. Salir como del circuito turístico, esto es cero turístico. Hoy es domingo, se ven un par de autos andando, se ven de las ciudades cercas, ponele, que no son del campo. Sí. Pero nada turístico, nada que ver. O sea, la gente nos ve con el socotroco de la camioneta y es como que se quedan mirando, se quedan curioseando. Los nenes saludan como si fueses un avión que pasa. Es bastante loco. Parece ser que por un cartel que está por allá, en este río hay truchas y nos estamos adentrando en un mundo mágico directamente. O sea, ¿cómo está el día? El poblado debe estar unos 200 metros para allá y miren increíblemente cómo se abre el panorama. Hasta acá hay huellas de vehículos porque tenés como este espacio de aquellas casitas, supongo que son unos bañitos, el río por aquel lado sonando y este es lugar que es como para que jueguen los chicos para pasar el día, ¿no? Agua potable, quinchito y estas pequeñas montañitas, cerritos que coronan toda la zona. Entonces, en esto de las primeras impresiones, el espacio público y el aprovechamiento es algo que esta zona nos está dejando como un sello de cómo se vive en las partes más profundas de Serbia, que es por donde estamos empezando a conocer el país. Estaba viendo las monedas que le dejan acá a la cruz. O sea, yo no me las llevo, pero las curioseo. Hay monedas muy curiosas. A ver, mostranos. No, normal, pero quería conocer las monedas serbias y es una buena fuente porque las veo que tienen y las vuelvo a dejar.
En Serbia, la religión oficial, pero aquí más que como religión también es parte de la identidad nacional, es el cristianismo ortodoxo. Y es quizás una de las primeras diferencias que hay con los países vecinos, ¿no? Que también toda esta zona de Balcanes está con musulmanes, cristianismo ortodoxo. Aquí es cristianismo ortodoxo. Y encontramos en el medio de la montaña clavada esta especie de capillita que no sé si se va a poder entrar. Yo creo que sí. A ver, ¿está abierto? Está abierto. Bien, como tenemos en el mismo, como una especie de gruta que fue evolucionando y ahora tenemos estas, vamos a decir, la Ahí está iconografía. el Jesús pelado. ¿Cómo? El Jesús pelado. ¿Dónde? Aquel es. Ah, ese. Es una representación de Jesús, pero lo hicieron pelado. Lo cual hace único, totalmente raro y anormal. Y es por eso que es conocida esta capilla.